Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Ya estamos llegando a fin de año, prácticamente estamos en los últimos días de noviembre y bueno, nunca pensamos que tardaría tanto tiempo el comunicarnos a través de las redes sociales o del canal de YouTube como en este momento lo estamos haciendo. Gracias por estar allí, gracias por compartir cada domingo, gracias por compartir con otros también esta palabra que es la que creo que Dios me dio para compartir con ustedes. Y bueno, espero que cada domingo usted haya podido ir conociendo más a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. El tema de hoy tiene que ver con la solución que Dios Padre encontró para el problema nuestro del pecado. Un conocido nutricionista en nuestro país suele decir: lo prohibido siempre es lo más tentador. O también en una vez dijo: lo que es sabroso, lo que es rico, siempre engorda. Solamente basta con que en algún determinado lugar diga prohibido pasar, es para que todos tengamos ganas a ver qué pasa detrás de ese lugar. No sé si alguna vez ha tenido esta experiencia, pero en la ciudad donde yo nací, en El Dorado, allí en la provincia de Misiones, es muy común que en los patios de nuestras casas tengamos una gran cantidad de, no solamente de plantas, árboles, sino también de árboles frutales como naranja, mandarina, níspero, ciruela, banana y un montón de variedades. Pero lo que me ocurría de niño era que siempre cuando miraba al patio del vecino o a esa casa que pasábamos cuando íbamos a la escuela, la naranja, la mandarina, la ciruela del vecino siempre era más sabroso, más tentador, parecía más rico de lo que había en casa. Entonces estamos allí siempre procurando a ver si podíamos sustraer sin que se dé cuenta el dueño una mandarina o una ciruela. Y no es que no teníamos para comer en casa, tampoco era más rica de la que había en casa, pero era la tentación de tomar lo que no era nuestro. Excusas para tomarlo siempre teníamos, pero si el vecino no come, se le cae, se le pudre y nadie disfruta. No, pero parece que en esa casa nadie vive. Y así, siempre la idea de tomar algo que no era nuestro. Ponga en algún lugar, en una plaza, por ejemplo, un banco con un cartel que diga recién pintado. No faltará la oportunidad que alguien venga y toque el banco, pase su dedo por ese lugar para ver si es cierto que esto está recién pintado. Porque lo prohibido siempre es tentador. Porque lo prohibido siempre parece más atractivo. Eso es justamente lo que pasó allí en el huerto del Edén. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasará, dijo Eva, si pruebo lo prohibido? Porque el mandato era no comer. No es que no podían comer de ningún fruto, no. De todos los árboles que había en el Edén, de todos los frutos ellos podían comer. Pero habían dos que no podían comer. ¿Qué pasará si como de ella? ¿Será cierto lo que dijo Dios, que moriríamos? Y era atractivo, era codiciable. Se veía como esas fotos de película. ¿Vieron o de publicidad? ¿Vieron la manzana allí toda transpirada, más roja que todas las otras? Y es tentador, uno le quiere pegar un mordisco. Eso le pasó a Eva allí. Y dijo: y es solo una vez. No creo que
que me haga mucho daño. Voy a probar. Muchos años más adelante, el apóstol Pablo nos decía lo siguiente: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La ley, decía el apóstol Pablo, es el poder del pecado. Es decir, que la ley no nos ayuda a la santidad. Lo hace mucho más difícil porque es el poder que tiene el pecado. Después, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice lo siguiente: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. La ley es el poder del pecado. Entonces quiere decir que la ley no es buena, que es algo malo que está allí en nuestra vida y además lo dio Dios. No, el mismo Pablo responde: no, de ninguna manera, dice él. Gracias a que hay una ley, nosotros podemos distinguir, podemos saber que estamos pecando. La ley es como aquellas señales de tránsito que hay en nuestra ciudad. Velocidad máxima 60. Cuidado, cruce peligroso. Cuidado, animales sueltos, dicen por allí algunos carteles en la ruta. La idea es advertirnos para poder transitar con seguridad, con paz y poder llegar a destino perfectamente en buen estado. Ahora, cuando transgredimos esa ley, esa orden, esa advertencia que está allí, es cuando nos va mal. Y a lo mejor a veces no nos pasa nada malo, pero sí a los kilómetros nos agarra la policía, unos meses después viene una fotomulta porque íbamos a más de la velocidad permitida y nos enojamos. Pero ¿cómo puede ser? Y el cartel lo decía, máxima 60 kilómetros por hora, y transgredimos. Bueno, es justamente este mismo papel el que juega la ley en nuestra vida. Ella nos revela nuestro pecado. Es como cuando vamos al doctor y le manda a hacer una placa de rayo X. A lo mejor no nos duele nada, o sí algo nos molesta, o sentimos cierta incomodidad. Y entonces en la placa radiográfica sale el problema que tenemos. Ahora, nadie se enoja con el rayo X. ¿Quién inventó esta máquina que lo único que hace es decirme mi mal? No. Simplemente revela lo que había en nuestro interior. Exactamente lo mismo hace la ley con nosotros. En Romanos capítulo 7, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, pero por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Lo que Pablo estaba diciendo es exactamente lo que nos pasó cuando éramos niños, ¿no? Cuando decía esa mandarina o esa naranja no es tuya, es allí cuando nosotros queríamos tomar. Cuando decía prohibido pasar, es allí cuando nosotros queremos pasar. Porque la tentación es así. Cuando alguien nos dice prohibido, parece que nos abre todas las puertas para poder querer transgredir la ley. Pablo estaba diciendo exactamente lo mismo. Cuando llegó la ley, el mismo pecado usó el mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Agustín de Hipona, o San Agustín como muchos le conocen, este teólogo muy conocido, describió una situación muy parecida a lo que yo les contaba del fruto prohibido que tenía el vecino. Él dice que él no tenía hambre, que no tenía necesidad de comer aquella fruta. Lo único que me motivaba, dice Agustín, era el placer de comer la fruta prohibida. Agustín dice en su libro: yo las tomé simplemente para convertirme en ladrón
Y lo peor es que disfruté al máximo ese placer de tomar lo que estaba prohibido. Lo que en verdad disfruté era que estaba transgrediendo la ley de no robar. En el libro Confesiones de San Agustín ustedes pueden leer esto. Romanos capítulo 7, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador. Ahora bien, como les decía al principio, lo prohibido atrae. Y cuando menos nos damos cuenta, hacemos justamente lo que los mandamientos nos dicen que no tenemos que hacer. Y no solamente eso, sino que además ese mismo mandamiento después nos condena y nos hace sentir miserables, somos un desastre. Entonces, la lógica que podemos aplicar y que muchas veces lo aplicamos es: entonces lo que tengo que hacer para no sentirme miserable, para no ser condenado, es cumplir con toda la ley, a rajatablas, como lo hacían los fariseos y los levitas y los escribas en aquella época. ¿Se acuerdan de Jesús? Dice que eran cumplidores de la ley a rajatabla. Trataban de no ignorar ni siquiera una coma. Entonces ellos mismos se sentían justos delante de Dios, santos, aprobados. ¿Era esto así? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y para colmo, Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley dice: esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios no quiere. El problema es que cuando Dios dice esto quiero, nosotros decimos yo no quiero. Y cuando Dios dice esto no me agrada, nosotros decimos pero esto es lo que a mí me gusta. Es decir, que la ley despierta en cada uno de nosotros ese deseo de pecar, de disfrutar aún del pecado. Y cuando peco, la misma ley me dice sos un pecador. Nos condena. Y si faltaba algo, lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo es: nadie puede ser declarado justo por tratar de cumplir la ley. O sea, la ley no tiene el poder, la autoridad para declararme justo. Ni siquiera el hecho de darme la fuerza para evitar de ofender a Dios. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Decía el Chapulín Colorado, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 10. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Pablo estaba desconcertado. Decía: la ley me dice que soy pecador. La ley me condena. Y la ley ni siquiera tiene el poder después para salvarme, para evitar seguir pecando. Entonces él estaba totalmente perdido, como diríamos hoy. El mismo mandamiento que era para vida, dice ahora resulta que me resultó para muerte porque me condena. ¿Por qué usó esos mandatos para engañarme? Se preguntaba Pablo, y llevarme a la muerte. Es decir, que el pecado usó la ley para engañarnos. Nos engaña porque nos promete una falsa satisfacción. No te va a pasar nada. ¿Se acuerdan allí en el huerto? La serpiente le dijo a Eva: no te va a pasar nada, no vas a morir. Es más, vas a ser más sabia. Te vas a parecer a Dios. Usó la misma orden que Dios le dio para engañarla. Nos engaña porque
nos hace dar excusa inadecuada. La mujer que me diste, dijo Adán, ¿no? Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Siempre estamos mirando o tratando de pasar la culpa al otro. Nos engaña porque nos promete que hay un escape del castigo. Sin embargo, dice el versículo 12 del capítulo 7 de Romanos, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? Se pregunta Pablo. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, demasiado carnal, dice en otra versión. Soy un esclavo del pecado. Ojo, no es la ley que nos engaña. No es que la ley no funciona o que está mal o que no es santa. Es el pecado que está en nosotros. Dice Pablo, yo soy demasiado carnaza. Algunos usan esa expresión, ¿no? Demasiado carnal, demasiado humano. Y entonces ese pecado que está dentro de mí me engaña, me promete cosas y voy contra la voluntad de Dios. Dice, el pecado nos engaña y usa la ley como ocasión, como puerta, como puente para nosotros rebelarnos contra Dios. Es por eso que Jesús dijo, cuando ustedes conozcan la verdad les hará libre. La verdad nos hace libre del engaño del pecado. Uno de los mayores engaños del pecado, de sus mentiras, es hacernos creer que el pecado no es tan malo. Que el pecado lo que a veces incluso nos trae es alegría, gozo. Y lo que pasa es que Dios no lo entiende porque Dios es un Dios aburrido. Por eso algunos creen que seguir a Jesús, ser fiel a Dios, incluso es para los más viejos que ya no tienen más ganas de divertirse. Pero Dios lo que está queriendo es que nosotros disfrutemos verdaderamente la vida. Y el enemigo nos hace creer que Dios o en Dios está todo prohibido. Pero la realidad es que Dios a través de la ley nos advierte para que nosotros nos alejemos del pecado. Y entonces nuestro transitar, nuestro andar, nuestro viaje por la vida sea placentero, seguro y que lleguemos a destinos sanos y salvos. Porque si persistimos en el pecado, nos terminará matando. La ley no es mala. El mismo apóstol Pablo dice, la ley es buena, es recta, es espiritual. Todo lo que la ley manda es correcto. El problema es que nosotros somos demasiados humanos, demasiado carne y no podemos controlar nuestros malos deseos. Y terminamos siendo siervos, esclavos del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice lo siguiente. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces el mismo apóstol Pablo, versículo siguiente, concluye en lo siguiente. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. El problema no es la falta de deseo de hacer lo correcto. Él dice, yo quiero hacer lo que es bueno. Yo quiero hacer lo que es correcto. Él no tenía problema de conocimiento. Él sabía lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es agradable a Dios.
El problema que Pablo estaba confesando aquí es que no tenía el poder para hacer lo bueno. Dice, porque el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Le faltaba poder para hacer lo que la ley decía que tenía que hacer. Es decir, que la ley dice, aquí están las reglas y es mejor que lo guardes, pero no nos da el poder para poder cumplir, para guardar la ley. Entonces el versículo 20 del capítulo 7 dice lo siguiente: ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Cuando uno lee esto a la ligera dice, qué vivo este Pablo, ¿no? Se está sacando la responsabilidad de encima, como Eva que le culpó a la serpiente, o como Adán que le culpó a su esposa, o como nosotros que siempre ponemos una excusa y mejor si le culpamos a otro. ¿Pablo estaba negando su responsabilidad como pecador? No, absolutamente no. Lo que él estaba diciendo es, ahora que yo soy nueva criatura, ahora que nací de nuevo, ahora que tengo una nueva naturaleza, no es que yo no pueda pecar. Yo no peco, porque la nueva naturaleza que tenemos es la de Cristo y Cristo no peca. Entonces la pregunta es, ¿por qué pecamos? Pablo reconoce que cuando él peca, él actúa contra su misma naturaleza nueva que ahora tiene en Cristo Jesús. El cristiano debe reconocer automáticamente cuando peca que es culpable. Él debe reconocer su pecado, pero darse cuenta que el impulso de pecar no viene de la nueva naturaleza que tiene en Cristo Jesús, sino que viene de su propia carne, de su viejo hombre, que hay que llevarlo todos los días a la cruz para que muera. Con el pecado, ya hemos dicho, creo que domingos anteriores, con el pecado en general trata la sangre de Cristo, pero con nuestra carne, con nuestro viejo hombre, trata la cruz de Cristo. Esto quiere decir que el cristiano peca, pero no disfruta, no practica, no siente gozo cuando peca. Todo lo contrario, el cristiano verdadero odia, repudia, le asquea pecar. Seguidamente, en los versículos 20 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Una vez se cuenta que vino un joven a Billy Graham, este pastor muy conocido mundialmente, y él le dijo que su situación de vida era como si siempre en su interior hubieran dos perros malos, o dos perros que se pelean, mejor dicho, uno malo y otro bueno, y que hay días que pareciera que el bueno va a ganar, pero hay otros días que realmente el malo es que va ganando aquella pelea. ¿Qué puedo hacer?, le dijo este joven a Billy Graham. Él le dijo, muy sencillo, no les des de comer al perro malo, alimenta al perro bueno. Al fin de unos días o de una semana, el perro malo ya no tendrá fuerzas. C.S. Lewis dijo, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado ser bueno. Cualquiera que haya intentado hacer el bien está consciente de esta lucha. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que intentamos no hacerlo. Pablo sabe que su verdadero hombre interior, dice, ama, se deleita en la ley de Dios. Porque también la Escritura, esto es lo que dice allí en el profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Yo les daré un corazón nuevo, dice Dios, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Les quitaré ese terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es decir, que Dios nos promete que cuando nosotros vamos a Él, cuando nacemos de vuelta en Él, cuando Él nos incluye en Él, Él quita este corazón de piedra terco que no le gusta hacer lo que Dios quiere. Y dice, y le voy a poner un corazón tierno, que se compadece, que es solidario y receptivo. ¿Receptivo por qué? Porque está con deseo de aprender lo que es bueno. Lo que Dios le corrige, acepta. Dice, y pondré mi espíritu para asegurarme que ustedes sigan mis decretos y obedezcan todas mis enseñanzas. Ese es el espíritu que está en nosotros. Cuando pecamos, justamente hacemos todo lo contrario. En vez de darle lugar al Espíritu de Dios, le estamos dando lugar a nuestra carne. El viejo hombre no es el verdadero Pablo. El viejo hombre es el que debe ir muriendo. En otro momento, el mismo apóstol Pablo dice, desvístanse, sáquense la ropa del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Pero mientras tanto, la carne está allí. Por eso que yo le decía, todos los días tenemos que llevar la cruz y hacerle morir. El nuevo hombre es el verdadero Pablo. El nuevo hombre es el que vos y yo somos desde que vinimos a Cristo. Ahora el reto de Pablo y el nuestro es vivir como Dios dijo que teníamos que vivir. Es por eso que decimos que con el poder del pecado trata la sangre de Cristo. Pero con el viejo hombre que todavía está allí, que da coletazos y que quiere sobresalir, tenemos que tratar nosotros llevándolo a la cruz de Cristo. Todos los días volverlo a clavar para que ya no se levante más. Pobre nuestro hermano Pablo estaba allí totalmente desconcertado, ¿sí? Entonces, en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él escribe lo siguiente. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Como te decía hoy, ¿sí? Si estuviera aquí el Chapulín Colorado decía, ¿y ahora quién podrá ayudarme, no? Pablo estaba completamente agotado, se sentía miserable, no tenía más la fuerza. Él lo había intentado, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero vuelvo a hacer lo malo. Quiero hacer lo que es correcto, pero hago siempre lo que es incorrecto. Trato de agradar a Dios, pero finalmente siempre lo termino ofendiendo. Pablo decía que la ley es buena, es correcta, es santa, es espiritual. El problema es con el legalismo. El legalismo lleva a cada persona y lo pone frente a sus propias miserias. Y la persona, si continúa y si es presionado con el legalismo, reacciona convirtiéndose en fariseos autosuficientes, negando todo, o realmente se terminan alejando de Dios diciendo es imposible seguir a Dios, no puedo, me siento mal, me siento un trucho, me siento un falso. Y Pablo estaba desesperado. Él quería ser libre del poder del pecado. Él clamaba, ¿quién me librará? Esto indica que él ya decía, bueno, ya está, no puedo más. Para mí esto es imposible. Pero también reconocía que la fuerza ya no estaba en él, sino que esto iba a venir de afuera, no de algo, sino de alguien. Ahora, todo cristiano tiene una nueva vida, una nueva en Cristo. Dice que somos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Pero el hombre viejo sigue cargando ahí en nuestra espalda, sigue estando allí. Entonces es el momento, en muchas veces, en muchas ocasiones, que nosotros tenemos que realmente clamar por ayuda y decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo apestoso, nauseabundo que llevo sobre mis espaldas? Y el mismo apóstol Pablo, gracias
por haber escrito esto, él dice lo siguiente: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y en Romanos 6, versículo 6, dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pablo en este texto está reconociendo que su estado de lucha va a ser permanente, que es permanente. Pero da gracias a Dios porque la victoria ya fue dado en Cristo Jesús en la cruz. Pablo no dice que al ver a Jesús su lucha se terminó o que nunca más va a tener la tentación o poder pecar. Él lo que está diciendo es: el viejo hombre, ese cuerpo putrefacto que llevo allí colgado en mi espalda, este hombre pecaminoso, ahora ya no tiene el poder. Ahora el Espíritu que está en mí es el que tiene poder. Él ya no afecta. Lo que él pueda querer hacer o decir, ya no tiene la autoridad, ya no tiene el poder. Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que tenemos. Es que Jesús cumplió con toda la ley. Y como nosotros estamos incluidos en Él, su experiencia es nuestra experiencia. Su muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección. Y en consecuencia, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, es también nuestra victoria. El domingo pasado vimos que en la cruz nosotros fuimos justificados. Hemos sido hechos justos por Él. Y la santidad, nuestra santidad, no es el resultado de nuestros propios esfuerzos, de tratar de cumplir la ley. No. Fuimos justificados por gracias en la cruz de Cristo Jesús. Somos santos porque estamos incluidos en el Santo. Somos hijos porque estamos incluidos en el Hijo. Somos escogidos porque estamos incluidos en el escogido. Esta fue la solución de Dios el Padre para cada uno de nosotros: incluirnos en Él. La solución al poder del pecado es Cristo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús mismo dijo: no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a dar los cumplimientos. Asimismo, hermanos míos, vosotros moristeis a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Jesús vino a cumplir la ley y los cumplió porque dice que no fue hallado pecado en Él. Y el apóstol Pablo agrega: nosotros morimos a la ley mediante la crucifixión de Cristo. Y ahora que fuimos resucitados, que fuimos levantados con Él, lo único que podemos dar son los frutos que Él puso en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Todo lo que nos escribe allí Pablo en Gálatas. Como el problema éramos nosotros y no la ley, no es la ley la que debe dejar de existir, sino que nosotros tenemos que morir. Por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice lo siguiente: he sido crucificado con Cristo. El viejo Pablo dice: he sido crucificado con Cristo. Y ahora el nuevo Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En aquella cruz, hace 2000 años atrás, todos nosotros fuimos con Cristo crucificados. Y en aquel día también morimos a nuestro viejo hombre.
pero también fuimos levantados, fuimos resucitados juntamente con Él. Esa es la noticia, es la gran noticia del Evangelio. Ese es el Evangelio, que ya Dios hizo todo lo necesario para que nosotros estemos justificados, que seamos santos delante de Él. Y la solución del Padre fue incluirnos en su Hijo Cristo Jesús, el perfecto, el que lo hizo todo, el santo, el que cumplió con la ley. Por lo tanto, a partir de ese momento, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y aquello que la ley no nos podía dar, ese poder para vencer el pecado, ahora lo tenemos en Cristo Jesús, que sí venció el pecado, que sí venció la muerte y que sí tiene toda la victoria. Hermanos, realmente que esta palabra, que este mensaje se haga carne en cada uno de nosotros. Y que no te quiero decir no te estoy diciendo que ya no peque más, porque vamos a pecar. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, o sea, está pecando. Pero sí que cuando pequemos automáticamente vayamos a Dios y podamos pedirle perdón. Y Él, que es fiel y justo, nos perdonará. Y volvamos a tener la autoridad y volvamos a tener ese corazón aprendible. Y nuestro espíritu, o mejor dicho, el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos va a llevar no solamente a amar, sino a obedecer todos sus mandamientos. Finalmente, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley. Gloria a Dios por este texto que nos deja el apóstol Pablo. Hermanos, amigos, que realmente podamos entender esto, que la solución a nuestros pecados fue la de incluirnos en Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da vida, es el que vive y es el que gobierna y es el que nos guía cada día en nuestra vida. Si realmente pasa eso, vamos a ir en contra de todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer. Y allí, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, vamos a amar y vamos a obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Señor. Entonces ya no estaremos obligados a cumplir la ley, porque Cristo ya lo cumplió. Eso es una verdadera bendición. Esa es la bendición que tenemos vos y yo. Y así es como Cristo quiere que nosotros vivamos libres. Cuando conozcan la verdad, entonces esa misma verdad les hará libre, dijo Cristo Jesús. Buena semana. Que esta semana usted pueda vivir en libertad y que si en algún momento hay pecado en nuestra vida, podamos entender que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiar toda nuestra maldad. Dios se revele cada día más en cada uno de ustedes. Nos vemos la semana siguiente.